Víctor, muchas gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto de saludarlo. Sí, escuchábamos recién el audio de una declaración de un diputado nacional, Damián Arabia, por el PRO, diciendo que no corresponde una postura diferenciada de un senador de su mismo espacio partidario. ¿La banca le pertenece al partido o al legislador, senador? Esa discusión eterna. ¿Usted cuál es su opinión? Bueno, si uno puede, uno siempre quiere compatibilizar con el partido, porque bueno, yo en mi caso, orgullosamente, milito desde siempre la Unión Cívica Radical. Lo que pasa que en este caso mi rol como senador es otro. Yo tengo la prioridad mía de defender los intereses del gobierno de mi provincia ante el gobierno federal. Ujú. Y en ese marco hay normas que son iguales pero impactan diferente en el norte del país, en el sur o en el centro. Le doy un ejemplo concreto para que razonemos juntos. Sí. Impuesto a las ganancias. La composición de los ingresos de las provincias del sur es 30% regalía, 30% coparticipación, 30% ingresos genuinos. Más o menos así está el número. Ujú. En el caso de Chaco o Formosa, nosotros tenemos Formosa un 90% de dependencia de la coparticipación, nosotros un 75%. No tenemos regalía. Entonces, cuando vos decís, se va a restituir impuesto a las ganancias que le genera recursos a las provincias, que el año pasado, cuando discutíamos el tema yo le pedí a todos a votar para eliminar el impuesto a las ganancias de los salarios, pero con un fondo compensador, porque el ingreso promedio nuestro en octubre del año pasado era 380.000 pesos y se eximió hasta 1.800.000. O sea, las provincias pobres financiamos las deducciones o la salida del impuesto a las ganancias de las provincias con mayores ingresos del sur. Pedimos tres masas salarial perdimos con el impuesto a las Ahora, ganancias. senador, usted me Sí, plantea esto, sí. evidentemente su No, pero postura. Sí, déjame terminar. En base sí, a lo que vos me sí, preguntaste. sí. Entonces yo no puedo pensar, no puedo creer que en mi bloque de la Unión Cívica Radical, un senador del sur, que ahora se va a restituir el impuesto a la ganancia, piense igual que yo. Ok, Para ahí se mí permiten las visiones diferenciadas de acuerdo a la las provincia que diferencias. representa. Claro, Bueno, claro, a pero eso ese me es el refiero. rol que tienen que cumplir los senadores porque representan a sus Exacto, provincias y no a sus exacto, votantes como los diputados. Es distinto. exacto, Está bien claro. exacto. Ahora, mi pregunta siguiente es, Sí, me pongo como abogado del diablo, tómelo así, sí, ¿no? sí, ¿Por qué claro, las está bien. provincias, por qué algunas provincias o algún grupo de ciudadanos tienen que bancar malas administraciones o gestiones dentro de provincias que, entre comillas, son inviables? Bueno, ese es el problema y el gran desafío de que desde la democracia y desde las instituciones se corrijan estas cuestiones. No, no deberían bancar, pero eso es lo que pasa en la Argentina, por eso estamos como estamos. Sin duda que vos tenés razón. ¿Por qué los ciudadanos comunes tienen que de alguna manera con sus impuestos y con sus esfuerzos, porque aunque no paguen impuestos, hoy por hoy la inflación está haciendo un daño enorme al poder adquisitivo del salario o de la remuneración o de los ingresos de los argentinos? Ujú. Y entonces, bueno, estas son las cosas que hay que corregir. Sí, y Hay que, cómo, sin sí. duda, votar mejores políticos y administrar mejor las cosas, porque Sí, de hoy eso en se el trata. Chaco hay un cambio de gestión, no se vio Sí, por décadas desarrollo de políticas regionales que hagan que sea una provincia próspera o que por lo menos sea autosustentable, ¿no? Y que se sí, pague sus propios gastos con sí, poco o nada de financiación estatal. sí. ¿Cuánto demora? Uno se pregunta, ¿no? El ciudadano común se pregunta y el que abona a decir yo no tengo por qué bancar la inviabilidad de otras provincias, ¿cuánto tiempo puede demorar el Chaco para ser una provincia autosustentable? ¿Lo tienen Bueno, proyectado? O sea, no le digo que me responda con un discurso de campaña que... no, 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 con datos concretos. Sí, Mira, el Chaco tiene una coparticipación importante. La gestión anterior es una de las provincias del norte que más recursos recibía, porque aparte de la coparticipación, recibía financiamiento de lo que se llamaba las transferencias discrecionales, entonces la obra pública le financiaba al gobierno nacional, claro. y un montón de programas anexos. La mala administración hizo que tengamos el 66% de pobreza. Ujú. Entonces eso hay que revertir.
¿Por qué? Y porque también no se generaba empleo del el sector privado, sino se generaba empleo del sector estatal. Entonces vos siempre necesitas, ante un aumento exponencial de los gastos, tener recursos extra para poder financiarlo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que equilibrar las cuentas, que te lleva un tiempo, hay que sostener la entrada del empleo público, hay que bajar esa enorme cantidad de empleo público y tener que generar acciones para reactivar la actividad económica o la actividad productiva. Básicamente, industria o lo que te permite desarrollar cuestiones en el Chaco es el campo, porque nosotros tenemos un sector industrial comparativamente con otras provincias poco desarrollado. Claro. Acá el negocio es el gasto público. Vos tenés que poner una empresa alrededor del gasto público, o sea, a través de los sueldos, el consumo. Bueno, cuando estas cosas cambian, a vos te va a llevar un tiempo primero equilibrar las cuentas para prestar buenos servicios del Estado, salud, educación, seguridad, lucha contra el narcotráfico, y después generar condiciones para que el sector privado genere empleo, que es lo que yo creo que está hoy en esta segunda etapa, por llamarlo de alguna manera, en la ley de bases y en el tema fiscal. Te explico por qué. Sí. Hasta acá el gobierno atacó básicamente un componente del presupuesto, que es el gasto. Hizo un ajuste importante en el gasto para mantener un presupuesto con superávit o un presupuesto equilibrado. Ahora está tocando el recurso, por eso el conjunto de medidas fiscales, y también pretende incentivos para de alguna manera poner en marcha la economía, que es el gran desafío de la política de los últimos años en la Argentina, que crezca la economía, y a partir de crecer la economía y producir más bienes y servicios, mejorar la recaudación y entrar en el círculo ese virtuoso de generar empleo. Senador, bueno, sabe que ese es el escenario. Yo lo entiendo, el escenario lo comparto, sin lugar a dudas, pero a lo mejor es como que los que comienzan una nueva etapa de gestión, que no es su caso porque usted tiene una responsabilidad legislativa, en este tipo de provincias se acostumbran luego a mantener el statu quo anterior de una forma un poco más lavada. Yo le traigo el caso y me hago cargo, lo que digo, de Santiago del Estero, ¿no? Una provincia gobernada hace muchos años por alguien que se creyó que iba a traer un cambio a Santiago y terminó construyendo un estadio que le salió un montón de dinero a muchos santiagueños con tantas carencias en su pueblo. O sea, mantienen una estructura estatal grande para que el ciudadano dependa de ese sueldo y tener cautivo al voto. Este es el comentario de este tipo de provincias. Sin duda. ¿Sabés qué te dicen muchos de esta gente de que manejan de esta manera o que manejaron hasta acá de esta manera? Para hacer transformaciones hay que ganar elecciones, te dicen. Ahora, ganan elecciones pero no hacen transformaciones. Claro. Y bueno, esa es la discusión. Entonces, yo estoy de acuerdo absolutamente con sanear la economía, absolutamente. Ahora, cuando nosotros tenemos el 66% de pobreza y cuando vos tenés que los hospitales públicos están colapsados porque no tenés medicamentos, o cuando no podés tener el acompañamiento suficiente a la policía para el tema de la inseguridad, porque no tenés los recursos, entonces aparecen estas cuestiones. Entonces hay que ver cómo de alguna manera nosotros, porque el plan platita del impuesto a la ganancia del año pasado, en plena campaña del ministro Massa, le costó 1,4% del PBI a la Argentina, entre ellos impuesto a las ganancias. Sí. Nosotros nos sacaron 3 masas salariales. Sí. Fue un plan de campaña sectorial que lo pagamos todos. Sí. Bueno, entonces ahora a mí me gustaría poder eliminar el impuesto a la ganancia, porque el salario no es ganancia, pero por el otro lado es uno de los impuestos más progresivos que tiene, y ahora inclusive como se bajó la base imponible y se incluyeron algunas cuestiones, es mejor inclusive del que tenemos. Sí. Entonces, esta es la discusión, es como el huevo o la gallina, digamos, ¿qué está primero? Senador Zimmerman, Horacio Marmurek lo saluda. Hola Horacio, ¿cómo andás? Ahí aparece en todo lo que usted está hablando y en el orden de pensar hacia adelante y en el debate, tanto el paquete fiscal como la ley bases, algo que es la inversión privada, y ahí está el RIGI, que es otro de los puntos donde se está teniendo un debate
Y sobre todo en la búsqueda del gobierno de que la ley pase sin tener que volver a diputados, algo que evidentemente ya se está charlando de otra manera. Sí. Entiendo que para el Chaco el RIGI sería importante. Mira, yo entiendo de que el RIGI es una medida de incentivos fiscales y de poner en marcha inversiones, pero para gente que tiene 200 millones de dólares, o que va a invertir 200 millones de dólares. Y entiendo que está alrededor de la minería y alrededor de algunas actividades. Si bien no define las actividades, yo no sé si en principio va a impactar en Chaco. Ahora, yo planteé en la comisión, en estos 3 días de debate intenso que tuvimos, que me parece muy importante que pueda haber un incentivo para grandes inversores, sí. Y para las pymes, porque a nosotros acá en el norte nos sostienen básicamente las pymes. ¿Cuándo vamos a hacer? Cuando estaba el secretario de Empleo le dije, mire, a mí me parece muy bien la modernización laboral, porque tiene que ver también con el incentivo y el desafío de generar empleo, que tenemos todo, que es lo que estamos hablando. Ahora, yo soy un empleador. Cada 2 empleados en blanco vos pagás uno más con el formulario 931 como parte del costo laboral. ¿No habría que en algún momento también abordar esa cuestión y el acceso al financiamiento que tengamos para el sector productivo y fundamentalmente para las pymes? Que no hay nada de eso en estos proyectos, y me dijeron que tenía razón y que es una cuestión que vamos a discutirlo más adelante. Plantearon, concretamente, senador, plantearon un monto menor para el ingreso al sistema RIGI de pymes. ¿En qué monto están pensando? Y yo creo que hay que hacer un proyecto de incentivos como ese. Estoy hablando de 20 millones, de 30 millones de dólares, de 15 millones. Bien. Escúchame, nosotros necesitamos tener una planta de biodiesel acá en Chaco. Vos sabés que acá en Barranquera hay una YPF que vienen todos los meses 250 camiones trayendo para hacer la mezcla de Tucumán, trayendo biodiesel para hacer mezcla con nafta. Nosotros tendríamos que tener la planta acá y darle valor agregado a la caña y al maíz, que producimos mucho, que tenemos excedente de producción de maíz en el Chaco porque no consumimos todo. Y entonces no tendríamos que traer los camiones. Ahora tendríamos que atacar el corte, ampliar el corte, y tendríamos que tener una posibilidad, un incentivo para que venga un inversor a hacer esa planta, por ejemplo. Le daríamos valor agregado en origen. Lo planteé al secretario de Empleo y al secretario de Energía ese día en la comisión. Y es una inversión mucho menor a 200 millones de dólares, claro. Exactamente. Entonces, yo entiendo de que se están dando pasos hacia adelante, porque hasta acá esta ley que tendría que haber salido antes, que finalmente tuvo problemas, porque entró en diputado y eran más artículos, todo lo que ya sabemos. Ahora estamos en una etapa. Para terminar esta etapa tenemos que ir por otra etapa. Porque las pymes necesitan un financiamiento adecuado y necesitan bajar el costo laboral. Más allá de que hay un avance importante de la modernización laboral. Ahora, yo entiendo también que no se le puede pedir todo en tan poco tiempo a un gobierno que recién empieza, que encontró las cuentas arrasadas. Estoy hablando del gobierno del Chaco, que encontramos con tremendos problemas y que Esbero tiene que hacer malabarismo para poder pagar los sueldos a fin de mes. Bueno, a Milei de alguna manera le pasó una cosa parecida, tuvo que pasar lo que él dice, la motosierra y la licuadora, esos conceptos, bueno, nuevo ahora, que no hay otra cosa que ajustarse y tratar de administrar y de vivir con lo que tiene, que no es fácil cuando vos tenés un déficit de casi 10% del PBI como recibió él en la Nación y nosotros acá en la provincia. Está claro eso. Emilce. Víctor, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda. ¿Cómo andás, Emilce? Muy bien, por suerte. Tengo 2 preguntas. La primera responde a lo que contestaste al principio sobre el empleo público, entendiendo que Chaco es en un ranking la 6ª provincia con mayor empleo público, con un 56%, donde en el ranking lo lidera Formosa con el 70% de los empleados públicos. ¿Cómo es viable, porque esto lo escuchamos hace un montón, la viabilidad de poder hacer un pasaje del empleo público al privado, entendiendo que en este momento y hace muchísimo tiempo no hay inversiones como para generar empleo privado? Y la segunda, que después si querés te la vuelvo a recordar, es qué cambio quieren implementar en la ley Bases, si hubiese alguno que quisieran implementar, por supuesto.
Bueno, en el tema del empleo público, yo pregunté, porque obviamente está la declaración de emergencia, que en principio en la ley original, la ley base, eran 11 declaraciones de emergencia, ahora hay 4 solamente, por lo tanto se acotó mucho. Y después a partir de ahí tener el primer título, que es reforma del Estado, donde dicen que obviamente se pueden cambiar las funciones y se van a reestructurar organismos públicos y entes, y algunos se van a disolver. Entonces yo pregunté, ¿cuál era el criterio para hacerlo? Lo mismo que vos me estás preguntando a mí, yo pregunté en la comisión. Te paso a responder lo que vos me preguntás. A ver. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando vos vas a bajar los empleos públicos, hay que mirarlo muy bien cómo hacer, porque no se tratan de objetos, son personas. Sin dudas. Bueno, entonces hay que encontrar, primero hay que frenar la entrada. Tenés que parar con la entrada, tenés que congelar la entrada al empleo público para que de alguna manera después se vayan jubilando, y después tenés que encontrar mecanismos, ya sean retiro, ya sean darle de alguna manera algún incentivo para que la gente deje de pertenecer a la administración central o a los organismos descentralizados, donde de alguna manera estén ellos cobrando esa asignación, digamos. Ahora, también tenés que ser cuidadoso, porque generalmente cuando vos implementás retiro de estas cosas, se te va la gente más capacitada. Claro. Bueno, entonces ese es el equilibrio que tenés que encontrar. Y en el mientras tanto vos tenés que ir pagando, porque lo único que crece con el transcurso del tiempo es la masa salarial. Sí. Con solo transcurso, sin que vos le dé incremento. ¿Por qué? Porque tenés que pagar más bonificaciones, porque se aumenta la antigüedad, porque la gente trabaja para avanzar en la carrera administrativa, como es normal. Estoy hablando de cuestiones normales y de administraciones de las cosas públicas normales. Cualquiera que ingresa al Estado quiere tener una carrera para ganar más salario, porque todos queremos ir para adelante. Sin duda. Todos trabajamos para estar mejor. Entonces tenés que encontrar los equilibrios. Entonces yo por eso pregunté, ¿cuál es el criterio? Porque en la ley dice no se va a poder disolver, y hay una lista de lo que no se van a poder disolver. Por ejemplo, yo tengo preocupación con los organismos de ciencia y técnica, porque estamos en la era del conocimiento, así como la década del 30 era la revolución industrial, hoy estamos en la era del conocimiento. Entonces, yo entiendo que puede haber mucho personal o exceso de personal en algunos organismos de ciencia y técnica. Ahora, una cosa es dejar sin financiamiento de ciencia y técnica, y otra cosa es reestructurar los organismos para que funcionen bien. Claro. Sin duda. Entonces tenés que encontrar los equilibrios hasta que vos puedas de alguna manera saber de que esa gente puede encontrar trabajo en el sector privado. Acá en el Chaco, la industria del empleo público, te vuelvo a reiterar, acá la gente, los comercios y todo lo demás miran cuándo está el cronograma de pago de sueldo. Claro. Porque es el momento que más se moviliza la economía. Después, obviamente, tenés un porcentaje del sector industrial, y tenés un porcentaje de los servicios, y tenés un sector del campo y un sector forestal muy fuerte, pero digamos, la economía se mueve básicamente en las provincias del norte alrededor de la masa salarial. Sí. Y con respecto a las modificaciones, bueno, nosotros tenemos algunas observaciones. Bueno, eso dependerá también de que si el gobierno cree de que están bien nuestras observaciones. Vamos a terminar esta tarde con las cuestiones informativas. Esta tarde vienen expositores que proponen senadores del kirchnerismo y otros sectores. Bueno, vamos a escuchar, así como escuchamos todo, y a partir de ahí tendremos que entrar en un proceso de negociación normal, como cualquier ley, decirle, mire, a la gente del gobierno, nosotros en nuestro bloque, estas son las cosas que creemos nosotros que debieran estar. Sí, Víctor, Sí. Como última pregunta, Sí. ¿acordaron previamente con el senador Lustó lo que iba a hablar en la reunión reservada que tuvo con Francos, o se enteraron después? ¿Cómo fue eso? No, yo me enteré por los diarios. ¿No tenían ningún tipo de diálogo previo y a posteriori hablaron? Mira, nosotros hablamos mucho con todos los senadores, y obviamente también con el senador Lustó, que es un gran senador, un hombre que trabaja muchas horas y que además tiene conocimiento acabado de los temas. Pero bueno, yo tengo entendido, de acuerdo a lo que dice, que como presidente del radicalismo que se juntó, bueno, hablaremos hoy, mañana, estamos permanentemente en contacto. Claro. No, resulta llamativo que se entere por los diarios, siendo el presidente del partido, y no lo habló con su bloque.
Bueno, no siempre también se tienen los tiempos materiales para todas estas cosas, esta dinámica es tan rápida y estas cosas, me parece que eso, bueno, no es un tema como para... No lo quiero meter en un brete dentro del bloque, pero siempre un mensajito de WhatsApp avisando. Muchachos, Sí, me encuentro con Franco. sí, está bien, porque en realidad también lo que pasa es que también los funcionarios del gobierno llaman a varios y también los senadores de La Libertad hablamos varios, porque bueno, a mí me tocó en la última sesión informativa, de pronto en algún momento, no siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto, el presidente se tuvo que salir a hacer un trámite o atender a alguien de la Casa Rosada y yo terminé conduciendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero estas son cosas de la dinámica, digamos, hablamos con todo acá. Nosotros, los del bloque de la Unión Cívica Radical, yo la pretensión que tengo es que estemos todos juntos como hasta acá. Estamos todos juntos planteando cuestiones, defendiendo los intereses de cada una de nuestras provincias, como es lógico, y espero que podamos votar todos juntos y que podamos proponer cuestiones todos juntos. Esperemos que sea así. Muchas gracias, Víctor, por su tiempo con nosotros. Al contrario, es un gusto, gran abrazo, que estén bien. Igualmente. Hablamos con Víctor Zimmerman, senador de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco, sobre el tratamiento que está ahora en el Senado sobre la ley Bases. Es tiempo de una nueva mirada.